Hola, ¿qué tal? A ver, acabamos de ver la teoría de vector normal a un plano y nos vamos a hacer un par de ejemplos para afianzar las cosas. Antes de poner el enunciado de los ejemplos, te recuerdo por si acaso que dada la ecuación de un plano, por ejemplo un plano pi, que tenga esta ecuación general, ax más bi más cz más d igual a 0, podemos obtener lo que se conoce como su vector normal, que es un vector que vamos a llamar n y que está formado por, como componentes, los numerillos que veis acompañando a la x, a la y y a la z, es decir, los números a, b y c. Y este vector tiene una característica especial, que es un vector perpendicular al plano. Ya está, esto es toda la teoría que, en resumen, hemos visto en el vídeo anterior. Es verdad que obviamente en ese vídeo me explaya mucho más, os he contado hasta el por qué este es un vector normal al plano, y un par de aplicaciones que son precisamente las que vamos a estudiar en este ejercicio, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, el primer ejemplo, vamos a ver, nos dicen hallar la ecuación del plano que pasa por tal punto y que es perpendicular a tal recta. Lo escribo. Repito, hallar la ecuación del plano que pasa por el punto A 2 menos 1, 3, 2 menos 1, 3, y es perpendicular a la recta, repito, y es perpendicular a la recta, y a ver si poco a poco vamos reconociendo cómo se nos dan las ecuaciones de la recta. En este caso, mirad, R es la recta x menos 2 partido por 2, igual a y más 3 partido por 3, igual a z más 2 partido por menos 2. Repito, igual a z más 2 partido por menos 2. Eso es. Entonces, evidentemente, lo primero que te tiene que chocar, que insisto, es que no te van a poner siempre un ejercicio tipo exactamente con los datos que has visto en la teoría. Lo primero que te tiene que chocar es que nos hablan de, vale, un punto por el que pasa el plano, hasta ahí muy bien. O sea, este dato es maravilloso, mirad, el dato de pasa por el punto no sé qué, ese nos viene fenomenal, porque ya es una parte de la teoría que hemos visto, ¿no? Que necesitamos un punto. Pero lo de y es perpendicular a tal recta, eso nos choca un poco. Repito, lo de es perpendicular a la recta que viene dada por esta ecuación nos choca porque nosotros sabemos obtener un plano perpendicular a un vector, no perpendicular a una recta. Hombre, vamos a ver. Vamos a ver. Si de verdad yo tengo esa recta, ¿vale? Repito, si de verdad yo tengo esa recta, ¿cómo la convierto en vector? Imaginaos, que esto es la recta R. La he pintado por aquí flotando en cualquier lado, ¿qué más da, no? Repito, ¿cómo convierto esto en vector? Pues hombre, hallando el vector director de la recta. Eso está tirado. Está tirado sobre todo, especialmente en la forma que me han dado. Repito, mira por aquí, como a partir de una recta, si soy capaz de extraer correctamente este dato, puedo tener, como digo, el vector director de la recta, que es un vector que tiene la misma dirección que la misma, ¿verdad? Venga, esto os recuerdo, un vector que solemos llamar U en los apuntes, ¿no? Y que tiene componentes, la vamos a llamar U1, U2 y U3. Vale, ¿y cómo obtengo este vector director a partir de las ecuaciones de la recta? Pues os recuerdo que en las ecuaciones continuas de la recta, lo voy a escribir por aquí, repito, estas son las ecuaciones continuas de la recta. Vale, pues se me está dando sin querer ciertos datos. Bueno, sin querer no, obviamente el ejercicio es un ejercicio de clase, es un ejemplo de clase. Repito, se me están dando ciertos datos donde en concreto lo que está dividiendo al x menos algo, y menos algo, z menos algo, son precisamente las componentes del vector director. Precisamente. A ver, permitidme que recoloque esto un poco y ya digo por aquí que este número y este número son las componentes del vector director. Es decir, son precisamente las componentes de ese vector que estamos buscando. El vector u, insisto, que habíamos dicho que iba a tener como coordenadas u1, u2 y u3, son precisamente esos números. Es el vector formado por las componentes 2, 3, menos 2. Eso es. ¿Esto cómo te lo sabes, Álvaro? Pues porque me he estudiado las formas de representar una recta y yo sé que en las ecuaciones continuas justo lo que está en el denominador son esas componentes. Esto hay que sabérselo, evidentemente, ¿vale? Repito, justo lo que está en el denominador son esas componentes. Por si me hiciera falta, ¿y un punto por el que pasa la recta? No me hace falta, pero por si me hiciera falta, ¿de dónde me sacaría yo un punto por el que pasa la recta? Lo que está restando a la x, a la y y a la z. Ojo, lo que está restando. Es decir, un punto por el que pasa la recta sería el que tiene como componente x igual a 2, como componente y igual a menos 3 y como componente z igual a menos 2. Pero eso para este ejercicio no me hace falta, ¿vale? Bueno, ¿y para qué me ha interesado esto de hallar el vector director de la recta? Porque leo otra vez el ejercicio, dice hallar la ecuación del plano que pasa por el punto no sé qué y es perpendicular a esa recta. Hombre, a ver, ser perpendicular a una recta es lo mismo que ser perpendicular a su vector director, ¿verdad? Repito, una cosa, mirad aquí, una cosa perpendicular a una recta
es lo mismo que sea perpendicular a una recta que perpendicular a su vector director. Por lo tanto, lo que voy a hacer es usar ese vector director precisamente como vector normal del plano. Y ya tenemos un caso que habíamos estudiado en la teoría, ¿vale? Lo pongo por aquí, que es que como queremos que el plano sea perpendicular a la recta, repito, sea perpendicular a la recta, voy a bajar esto un poquillo, ahí. Vamos a usar como vector normal al mismo el vector director de la recta. Repito, vamos a usar como vector normal del mismo al vector director de la recta. Director de la recta. Y por lo tanto así vamos a determinar el plano, mirad. Lo vamos a delimitar o determinar, mejor dicho, por el punto que nos han dicho. Repito, tenemos ya un punto. Ese punto es el punto A. 2 menos 1, 3. Uy, perdón, 2 menos 1, 3. Y tenemos un vector normal que lo voy a usar tal cual. Que repito por aquí es el vector, vale, lo solemos llamar n, ¿no? Pero que va a ser el mismo vector que hemos llamado u para la recta, que es el vector 2, 3, menos 2. Repito, 2, 3, menos 2. Vale, a partir de aquí empieza un ejercicio normal y corriente ya tirado. Porque cuando tienes el vector normal, te recuerdo que esos numerillos a, b y c son precisamente las componentes a, b y c o los coeficientes a, b, c de la ecuación del plano. Entonces, ya a poco que lo escribamos nos vamos a dar cuenta de lo poco que nos falta. Mirad, ya sabemos entonces, repito, que el plano pi lo podemos poner como... A ver, vamos a poner por aquí los colorines. Bueno, eran justo estos, pues venga, voy a repetir, ¿vale? Ahí estoy. Repito que podemos poner un 2 por x más 3 por y menos 2z. Y ahora, ojo, porque claro, en un plano también hay una d. De momento la d no la tengo. Mirad, lo voy a poner así, repito, más d, que no la conozco todavía, igual a 0. Vale, y repito, el primer paso ha sido tirado, que es simplemente sustituir las componentes de ese vector normal, sustituirlas en la ecuación del plano. Vale, ¿de dónde me saco yo esa d? Pues ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, mirad. Lo que vamos a hacer es sustituir las coordenadas del punto por el que tiene que pasar el plano, las voy a sustituir en el plano. Si de verdad, repito, si de verdad ese punto está contenido en el plano, al sustituir sus coordenadas tiene que cumplirse la ecuación, ¿vale? Entonces los números amarillos ya los tengo, los números rojos los voy a sustituir por las coordenadas del punto. Y fijaos, en esta ecuación, ahora que lo he puesto con colores, que es lo único que queda sin colorear. Lo veis, ¿no? La letra D, ¿vale? Pues hallaremos el coeficiente D y tenemos acabado el ejercicio. Entonces lo pongo por aquí a la derecha. Repito que para hallar la D sustituimos las coordenadas del punto en la ecuación del plano. En la, repito, ecuación del plano. Uy, espérate que como estoy apurando mucho, ahí está. Vale, pues venga, sustituimos, repito, los números amarillos los dejo como están. Tenemos un 2 por x, vale, la x hemos dicho que es 2. Más 3 por y, la y hemos dicho que es menos 1. Menos 2 por z, repito, menos 2 por z, la z hemos dicho que es 3. Y todo esto más d, vamos a ponerlo en gordo otra vez, más d igual a 0. Lo veis, repito por aquí, este numerillo y este numerillo son las componentes o coordenadas del punto que hemos sustituido, ¿vale? Mientras que este número y este número menos 2 son esas componentes del vector normal, que a su vez son los coeficientes de la ecuación. Bueno, pues aquí ya lo único que os pido es que me despejéis la d. Pongo por aquí, d sale igual a... Pues a ver, por aquí por la izquierda tenemos 2 por 2, 4. Más 3 por menos 1, esos 4 menos 3, que es 1. Menos 2 por 3, es decir, menos 6. Tenemos un 1 menos 6. Eso es menos 5. Y paso para el otro lado y nos sale que la D es igual... Uy, D es igual a D, sí, muy bien. D es igual a 5. Ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, juntando ya esta información que hemos sacado rapidísimo, ¿no? Que es simplemente que hemos sustituido los números amarillos con esta información que acabamos de hallar, con esto ya tenemos la ecuación final del plano. Repito por aquí, solo tenemos que juntar estas dos informaciones y os lo pongo aquí bien gordo, ¿vale? Venga, os digo que la ecuación del plano pi finalmente queda
Pues a ver, 2x más 3y menos 2z más d, es decir, más 5, igual a 0. Ahí tenéis la ecuación del plano que pedía. ¿Vale? Entonces lo dicho, nosotros habíamos visto en la teoría que esto del vector normal te abre las puertas a una forma mecánica más de obtener la ecuación de un plano, pero claro, no te esperes que te vayan a dar el trabajo hecho literalmente, o sea, que te digan directamente, venga, pues ya está, en selectividad, por 5 puntos de selectividad, pasa por tal punto y el vector normal es tal. No, hombre, no, ese vector normal nos lo vamos a tener que currar un poquillo. Y en este caso, tampoco ha sido tanto trabajo, me han dicho que el plano tenía que ser perpendicular a esta recta. Vale, yo sé que para obtener la dirección de la recta puedo obtener su vector director. Lo he hecho simplemente por inspección de su ecuación, porque me tengo que saber la fórmula general de una recta en ecuaciones continuas, ¿no? Entonces, he obtenido, como digo, su vector director, entonces yo ya sé que esa es la dirección de la recta. Si el plano tiene que ser perpendicular a esa dirección, puedo usar precisamente este vector director de la recta como vector normal al plano. Entonces ya he empezado el ejercicio estándar, que es el de me han pedido que pase el plano por este punto y que tenga como vector normal al plano el vector director de la recta. Entonces sustituyo a las componentes 2, 3, menos 2 como coeficientes de la x, de la y de la z. Y para hallar la letra d, que es el último coeficiente de la ecuación del plano, sustituyo las coordenadas del punto, la x, la y y la z, las sustituyo aquí, aquí y aquí. Y ya solo tengo que despejar el valor de d, ¿vale? Bueno, este, como digo, es el primer ejemplillo, ni tan mal. Nos vamos al ejemplo 2, en el que vamos a hablar de eso de la intersección entre dos planos y qué podemos decir de la recta que se forma en la intersección entre dos planos secantes. Venga, ejemplo 2. Venga, este segundo ejemplo es de lo último que hemos explicado en el vídeo del vector normal, de lo que os decía, ¿no? De dos planos, la recta de intersección y pensar en hallar el vector director de esa recta de intersección. En concreto, os dan dos planos, las ecuaciones generales de dos planos, y dicen, halla las coordenadas de uno de los vectores directores de su recta de intersección. Venga, lo escribo por aquí, dados los planos. Pi1 igual a 2x menos y menos z igual a 3. Repito, el plano Pi1, que es 2x menos y menos z igual a 3. Vale, y el Pi2, 3x más y menos 2z igual a 5. Repito, 3x más y menos 2z igual a 5. Venga, hallar las coordenadas de uno de los vectores directores de su recta de intersección. Hallar las coordenadas de uno de los vectores directores de su recta de intersección. Fenomenal. Bueno, pues a ver, esto es que os recuerdo que es completamente inmediato. Ya hemos explicado en el vídeo de teoría por qué es así que me vais a permitir que vaya un poco al grano, ¿vale? Vamos a ver. Me copio por aquí el plano 1. Ahí está. Del plano 1, lo que vamos a hacer es obtener su vector director. Os recuerdo, por ejemplo, vamos a llamarlo N1, ¿vale? Repito, su vector director, N1, que es simplemente coger este numerillo y este numerillo, ¿no? El 2 menos 1 menos 1. Repito, 2 menos 1 menos 1. Fenomenal. Vale, me voy al plano 2, este de aquí. Vale, y obtengo su vector director otra vez. Repito, y obtengo su vector director. Es el vector n2 igual a 3, 1 menos 2. Repito, el vector 3, 1 menos 2. A ver, hasta ahí tengo todos los datos clavados. Vale, bien. Bueno, pues os recuerdo lo dicho y ya hemos explicado, incluso hemos visto un gráfico donde os he contado todos los porqués, o sea que voy a ir directo al grano, ¿vale? El vector director de la recta que me están pidiendo, que es una recta que podríamos delimitar así, mirad. La recta la podríamos llamar R, ¿vale? Y decir que la determinamos como el corte entre esos dos planos. Eso se puede poner así perfectamente, pero tal cual. Hemos dicho que estos se llaman ecuaciones implícitas de la recta. Es legal escribirlo así, no hace falta irse necesariamente a las ecuaciones continuas, a la ecuación vectorial o a las ecuaciones paramétricas, no hace falta. O sea, esto es una forma de determinar una recta como cualquier otra, ¿vale? Pues bien, a partir de aquí, decía que podemos presentar su vector director, ¿vale? El vector director de la recta formada en la intersección de estos dos planos. Os recuerdo que se puede calcular como el producto vectorial de los dos vectores normales a sendos planos. Repito, el vector director de la recta, madre mía, qué pedazo de U os he puesto. Repito, el vector director de la recta se puede poner como
el producto vectorial del vector n1 por el vector n2. Insisto, esto es un producto vectorial, es un producto especial que se calcula, ya lo sabemos desde hace un tema, ¿verdad? Como un determinante, donde aquí pongo i, j y k. Ahora pongo las componentes de n1, que son 2 menos 1 menos 1. Repito, 2 menos 1 menos 1. Y las componentes de n2, que son 3, 1 menos 2. Uy, perdón, 3, 1 menos 2. Ahí está. Y este determinante os recuerdo que lo vamos a hacer desarrollándolo por esta fila, ¿vale? Es decir, voy a poner i por el determinante formado por estos números resultantes de tachar la fila de la columna y con el signo más delante de ese mapa más menos, más menos, más menos que nos hacemos siempre, ¿verdad? Aquí, como digo, voy al grano porque se supone que lo que estoy haciendo son cosas que nos suenan, ¿bien? Entonces pongo por aquí el determinante, hemos dicho menos 1, menos 1, 1, menos 2. Esto multiplicado por i. A ver, ahí estoy. Vale, ahora, menos, pongo ese menos porque estoy, repito, desarrollando por adjunto, ¿vale? A ver, voy a poner algo por j, tacho columna, tacho fila y pongo ese determinante, que por filas es 2 menos 1, 3 menos 2. 2 menos 1, 3 menos 2. Insisto, todo esto multiplicado por j. Vale. Y por último, más. Y a ver, multiplicado por k, ya sabéis, tacho columna, tacho fila, 2 menos 1, 3, 1. Repito, 2 menos 1, 3, 1. Y esto multiplicado por k. Ahí está. Venga, calculo esos determinantes y paso de esta notación IJK, que os suena rara, ¿verdad? Paso de esa notación a típica notación cartesiana. ¿Bien? Venga, entonces hago el primer determinante, que tenemos menos 1 por menos 2, eso es 2, menos por menos más 1. Tenemos, por lo tanto, un 2 más 1, que es 3. Ya que me cuesta a veces ir haciendo esto de cabeza a la vez que hablo, ¿eh? Repito, tenemos un 3 por i. Vale, sigo. Venga, por aquí tenemos 2 por menos 2 es menos 4. Menos por menos más 3. Menos 4 más 3 es menos 1, pero con el menos de delante se queda en más 1 por j. Ahí está, espérate, voy a ponerlo tal cual. Más 1 por j. Vale. Y por último, por aquí tenemos 2 por 1 es 2, menos por menos más 3. 2 más 3 es 5, pues más 5k. Eso es. Y esto recuerdo que es otra notación, pero que significa exactamente lo mismo que nuestra notación cartesiana típica de toda la vida. Es decir, esto es la componente x, esto es la componente y y esto es la componente z. Es decir, que me lo podéis poner, como siempre, con un 3, un 1 y un 5. Este es el vector que nos estaban pidiendo. Recuerdo, el vector director de la recta formada en la intersección de dos planos. Acordado de la jugada. Cuando tú tienes dos planos que se intersecan, efectivamente coinciden en una recta. Primera forma de determinar esa recta, directamente diciendo las fórmulas de los dos planos y diciendo, chaval, te resuelves el sistema, que eso te va a dar la ecuación de la recta. Vale. Pero hay otro camino que pasa por hablar primero del vector director de esa recta, y cuando hemos explicado el vector normal a un plano, hemos llegado a la conclusión de que cuando tú tienes dos planos con sus sendos vectores directores, si haces el producto vectorial de esos vectores vectores normales, si haces el producto vectorial de esos vectores normales, eso te sale el vector director de la recta formada en la intersección de dos planos. Ya está, esto es el ejercicio. A ver qué repaso por aquí si quería deciros algo más. Nada más. Repito, segundo ejemplo, un ejemplo, en este caso sí, directísimo de lo que hemos visto en clase, ¿vale? Bueno, pues con esto yo me quedo tranquilo de ver primeros ejemplos de vector normal. Lo siguiente que tenemos que ver ya en plan teórico es la posición relativa entre dos rectas, ¿vale? Pero eso, lo he dicho para otro vídeo. ¡Ánimo! Hasta luego.